Un nuevo día. Es un capítulo nuevo, lleno de emociones, descubrimientos y experimentos. Guatemala, la vibrante tierra de la eterna primavera. Viajar me permite apreciar la riqueza cultural y la majestuosidad de la naturaleza. Me permite expandir mi visión y propósito. Cayala, un innovador desarrollo urbano ubicado en el municipio de Mixco. Su enfoque en la arquitectura moderna la convierte en un lugar único y distinto en la región, con calles adoquinadas, plazas, bares, comedores y áreas verdes. Va ingenioso espacio para desarrollar la cultura y el arte. Historia, exploración y crecimiento, risas y sonrisas son las experiencias que nos llenan de energía. Guatemala es arquitectura que narra siglos de historia. Esto no es solo un viaje, es una experiencia auténtica que nos permite sentir verdadera conexión humana, desde una muy moderna y civilizada ciudad de Guatemala hasta el esqueleto de lo que un día fue la capital colonial española de América Central, Antigua Guatemala. Ciudad de Guatemala, la ciudad más grande de Guatemala, está fundida en una mezcla de arquitectura colonial y moderna que representa años de historia. Venir a Guatemala es adquirir recuerdos de por vida, recuerdos de los cuales podremos hablar. Es hablar de diversidad geográfica, de sus altas tierras refrescadas por sus bajas temperaturas e impresionantes volcanes que dominan el horizonte. Sumergirse en paisajes montañosos, disfrutar de su rica gastronomía. Viajar a Guatemala no es solo un viaje, es un recuerdo de por vida, es una experiencia que nos recordará la maravilla de explorar nuevos horizontes y sumergirnos en la diversidad que nuestro increíble planeta tiene por ofrecer. ¿Qué te puedo decir de Antigua? Ciudad de riqueza histórica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, debido a su impresionante arquitectura colonial española y su importancia histórica. Si creías que solo Ciudad de Guatemala tiene actividades por ofrecer, nos equivocamos. Antigua es una ciudad que lo ofrece todo. Su arquitectura colonial bien conservada, sus empedradas calles, casas de color pastel y numerosas iglesias y conventos antiguos lo vuelven en un lugar único que tienen por ofrecer espectaculares hoteles, restaurantes y hermosas vistas. Rodeada por el volcán de Agua, el volcán de Fuego y el volcán de Acatenango. Estos volcanes añaden un telón de fondo espectacular al paisaje de la ciudad. Vistas impresionantes que te dejarán recuerdos inolvidables. Una rica paleta de colores y texturas le dan la vida a los paisajes variados de Guatemala. Esto tan solo refleja la diversidad geográfica del país. Las tierras bajas y las terrazas agrícolas ofrecen paisajes cultivados donde se pueden ver plantaciones de distintos cultivos. Las tierras altas ofrecen paisajes montañosos impresionantes, colinas, valles verdes, salpicados por pequeñas aldeas, crean de este un escenario encantador, adornado de bosques nubosos, bosques húmedos y frescos que albergan una gran flora y fauna. Conocer nuevos lugares me inspira y me motiva. No sé tú, pero viajar siempre genera una energía distinta. Incluso si has estado en el lugar, el lago Atitlán ofrece panorámicas espectaculares. Honestamente nunca había apreciado una vista como esta. Fue un escenario surrealista.
Según la información que investigué, el área total de la cuenca del lago Atitlán es de 580 kilómetros cuadrados y del lago es de 130 kilómetros cuadrados. Según la información, la superficie del lago se encuentra a 1562 metros sobre el nivel del mar, presentando su parte más profunda aproximadamente a 325 metros, mientras que la profundidad media es de 220 metros. La realidad es que el trayecto te ofrece unas lindas vistas, un clima espectacular. Al menos para el tiempo que lo visité, las temperaturas promediaban entre los 18 y 20 grados Celsius. Durante el trayecto te puedes dejar encantar por la espesa variedad de pinos y árboles que están a la orilla de la carretera. Y bueno gente, ya ubicados en Atitlán, nos hospedamos en una villa colonial situada en el departamento de Solola. El lugar se encuentra al frente del lago y su arquitectura es muy apreciable, ya que conserva un diseño muy colonial que parece ser característico de la zona. Decidimos pagarle un guía para un pequeño tour antes de que cayera la noche. Fue un paseo en lancha de aproximadamente unos 30 minutos y sí mi gente, fue una gran experiencia. Ahora entiendo por qué este lago Atitlán fue nominado como una de las 7 maravillas del mundo. Es un lugar espectacular. Ese día había una muy fresca brisa de unos 15 grados Celsius aproximadamente. Ese día nos regaló una maravilloso atardecer que se fundía en medio de las lluviosas nubes del lago. Fue simplemente un espectáculo haber disfrutado de tal experiencia. Sin duda nos faltó explorar las otras regiones del lago y seguro volveremos para tener esa experiencia completa. Desde las orillas del lago podemos apreciar de la arquitectura de algunas casas de lujo, también del hermoso paisaje que rodea el lago, con un hermoso volcán de Atitlán en el fondo que impone presencia por su gran tamaño. La realidad es que da la sensación de que el lugar estuviera ubicado en Europa por su clima y arquitectura, pero no es así, es simplemente otra belleza que Guatemala tiene por ofrecer. Sin duda, los colores que el atardecer y el color del agua son increíbles, gente. Pareciera de ensueño poder apreciar de tanta belleza en un mismo sitio. Cada vez se hacía más oscuro hasta que finalmente cayó la noche, pero lo increíble fue poder apreciar desde una nueva perspectiva el lago. Las luces de los caseríos y restaurantes se empezaban a tornar amarillo, regalándonos un desembarque en el muelle espectacular. Sin duda una muy linda experiencia, especialmente por el frío. Y sí gente, una vez terminado el tour decidimos regresar al hotel. Decidimos disfrutar del spa del hotel, donde pudimos presenciar de una tormenta espectacular que nos dejó asombrados por su intensidad. Pero que luego de haber pasado dejó una sensación de gran tranquilidad sobre la zona. Al día siguiente decidimos retomar nuestro camino de regreso a casa, por lo cual supimos que sería un largo viaje regresar a la frontera. Sin duda Guatemala es un destino que no te puedes perder. Si has llegado hasta aquí te agradezco mucho tu apoyo, te dejaré algunas imágenes adicionales y como siempre muchas gracias por apoyar y mirar el contenido que compartimos. Será hasta la próxima.